Y después, bueno, la noticia triste, falleció Juan Francisco Munetaler. ¿Quién era Juan Francisco Munetaler? Jugador de Wanderers glorioso, y para mí me da mucha tristeza porque fue uno de mis primeros héroes a nivel deportivo. Hay una canción de Fernando Cabrera que dice: yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, que relata, personifica y nos dice exactamente esa cosa que tenemos los adolescentes de tener un ídolo, de querer parecernos a él. Juan Francisco Munetaler era alguien a quien yo me quería parecer, imposible, porque uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo. Negro, con Africa Look, un peinado como Cucurella, ahora, bueno, pero en aquel momento, donde los pelos largos no eran bien vistos por el gobierno de entonces, pero tenía una porra que era gigantesca y no soltaba la pelota, la llevaba atada. Integrante de la selección uruguaya también en muchas ocasiones, de un Wanderers glorioso, no, lo que sigue. Y el primero al que nos queríamos parecer fue a Miguel Ángel Ortiz, que era un golero, siempre lo contamos, un golero que fue el padre de Hugo Orlando Gatti, el famoso golero argentino. Era argentino también, Miguel Ángel Ortiz, que atajaba, te estoy poniendo en contexto, en los 80, ¿no? Fines de los 70 y los 80, nosotros éramos niños. Entonces él tenía el pelo teñido, ahora teñirse el pelo, se tiñe pero todo el mundo. Mirás los jugadores y te das cuenta. Además, no lo hacen para ocultarse, ¿no? O sea, te tiñen el pelo de blanco, de amarillo. En aquel momento era visto de una forma, primero, acusado de homosexual por todo el mundo. Iras a la cancha y decían, pero nada, bueno. Segundo, tenía el pelo largo por la cintura, lacio, amarillo de agua. Se lo tenía, imagínate, en aquella época, ¿no? Con agua oxigenada, o sea, de bomba. Y era un buen golero y además atajaba con vaqueros que eran cortados. ¿Viste que hubo una época que la gente iba a la playa con vaqueros cortados, bermudas hechas con vaqueros? Lo más incómodo del mundo, porque el vaquero en contacto con el agua se te estrecha un poquito, y aprieta, aprieta. ¿Sabés cómo quedan los testigos de Jehová? Quedan apretaditos. Bueno, él jugaba el fútbol con vaqueros cortados, remeras con flores. Realmente era increíble. Era un hippie, ¿no? Era un hippie, era un tipo realmente formidable, pero enseguida lo abandoné por Juan Francisco Muletaler, que era un crack realmente. Una época en que Wander iba a jugar contra los equipos mal llamados grandes y los bailaba y le tenían temor también al equipo bohemio. Y fue parte de mi adolescencia. Primero falleció el hombre, el padre, el hermano, el hijo. Estaba radicado en Ecuador, donde fue a jugar y ya luego se afincó allí, falleció allí en Ecuador. Eh, pero para nosotros los hinchas de Wanderers, en este caso, como que ya casi llegamos a los 60, casi, Club Atlético San Isidro, casi. Eh, es como que se falleció un superhéroe, ¿viste? Alguien a quien realmente era mágico verlo jugar, era mágico verlo jugar. Juan Francisco Muletaler ha fallecido ayer y nos viene una tristeza bárbara, pero no porque lo hayamos conocido, porque nunca hablé con él en la vida, sino por eso que te conté anteriormente, que, viste, era el héroe de carne y hueso, no era Superman, Batman, cosas que uno, bueno, qué sé yo, no era La Laguna Azul con Brooke Shields, no era, yo qué sé, Mel Brooks, que era un tipo muy gracioso que a mí me gustaba, qué sé yo, los grandes, ¿no? Starkey and Hutch, bueno, todos esos héroes que... No, no, este era de carne y hueso, este lo veíamos jugar en una época donde los jugadores hacían el calentamiento, en el caso de jugar en el Viera, en el Prado. Calentaban frente al Rosedal y después entraban a la cancha por la misma entrada que entraban las personas, el público. Entonces, uno trataba de escuchar qué decían, cómo hablaban, eran ejemplos de vida, eran ejemplos del deporte. Y cuando sos ejemplo del deporte y el éxito te corona para un niño, como éramos nosotros, realmente era formidable. Así que vaya a toda la falange banderista y a la gente que si hay alguien que lo conoció o alguien que lo vio jugar, un abrazo muy grande porque es así, ha dejado este plano. Y es la vida. Unos nacen, otros mueren, otros luchan por su vida. También tenemos...